Vamos a hablar de la excitación eléctrica, de todos estos elementos metálicos que se han usado desde el siglo pasado, pero que en el fondo no les hemos dado la explicación que este elemento requiere. Todos estos elementos fueron desarrollados, este es un elemento de 1950 en Madrid, en la mente de Alberto Cervera, se llama una platina de Cervera. Esto es desarrollado por un italiano, se llama Pietro Bracco, está vivo Pietro Bracco, Alberto Cervera sí murió hace 3 años. El español desarrollador de este concepto, Alberto Cervera, y el italiano Pietro Bracco, que ha desarrollado este concepto. Todos estos conceptos, todos estos elementos, esto lo desarrolló un alemán llamado Hans-Peter Windler en Wiesbaden, en Alemania. Todos ellos están construidos con acero quirúrgico de más o menos 5 centésimas de milímetro. Esto es un equiplan del profesor Pedro Planas en Barcelona, que se llama el equiplan. Y de ellos hablamos mucho, pero en el fondo no tenemos muy claro de lo que hablamos. Yo he conversado con varios personajes de la odontología que me dicen, no, ¿cuál piezoelectricidad? ¿Qué me vas a hablar de piezoelectricidad? Eso no es cierto. Entonces voy a explicar un poquito qué es la piezoelectricidad para que entendamos que esto es cierto y es muy elemental y es muy simple y debemos de entenderlo casi que de manera individual, que es muy simple de entender. Entonces vamos a hablar de esta excitación eléctrica y vamos a mostrar qué es la piezoelectricidad. La piezoelectricidad es una vibración, dice la literatura, dice el diccionario mejor, que es una excitación eléctrica que se produce al choque de 2 cristales. Es decir, que al choque de 2 cristales existe un fenómeno eléctrico llamado piezoelectricidad que fomentará más electricidad. Aquí lo difícil de entender es que el esmalte es un cristal y por consiguiente, cuando yo poso estos elementos sobre una superficie cristálica, algo debe pasar. Y ya está demostrado por Planas y por Cervera en Barcelona. Cervera inventó esta platina, Alberto Cervera, para producir una excitación eléctrica a los bordes incisales, que llamó electrólisis galvanostásica, y que Planas llamó piezoelectricidad, esta excitación eléctrica. Ahora vamos a hablar meramente de excitación eléctrica. No nos quedemos en la piezoelectricidad, quedémonos en la excitación eléctrica. Esto, incuestionablemente, como cuando usted era un niño y tenía poco peso y se metía a la piscina y asediaba el frío y terminaba el frío venciéndolo, usted golpeaba estas estructuras en una especie de espectro de recuperación de la electricidad, de la energía, del calor. Estas estructuras son cristálicas y a su choque debe existir en el periodonto unas respuestas fundamentales, impresionantes. De hecho, toda oclusión dental, escúcheme esto, la suya y la mía, estas oclusiones dentales, este juntamiento o aproximación de los dientes, es un aparato de ortopedia maxilar gratis las 24 horas del día. Usted tiene un aparato de ortopedia maxilar gratis las 24 horas del día. Ojalá no lo deje de escuadrar. Ojalá no vaya a meterle o a dejarle de hacer desgastes indebidos, porque se le desequilibra este mecanismo, engranaje que dictamina un engrama neural. Ojalá no deje usted tocar esto con cristales o piezas que le pueden descuadrar no solo su oclusión, sino la calidad de su vida misma, incluso psíquica.
Al choque de estos cristales hay una piezoelectricidad que sustenta lo que usted tiene, sustenta su oclusión y dictamina un engrama neural que es el que proporciona su tranquilidad, su espiritualidad, su todo. Pero a veces creemos que esta entidad llamada mandíbula no es tal, pues que no es tan importante. Dice Wilson Aragao en Brasil, que esta entidad finalmente es una entidad importante que tenemos que saber controlar porque es un receptor de la postura corporal. Ahora, lo de los receptores corporales, lo de que esta entidad es un receptor de la postura corporal, no lo dice exactamente Aragao, lo han dicho todos los grandes, los franceses posturólogos lo han dicho. No es los ojos, los oídos y los pies lo que debemos llamar receptores de la postura corporal. Esta entidad es un receptor de la postura corporal que el día que lo entendamos, de repente vamos a tener otra responsabilidad frente a las restauraciones protésicas, al tratamiento ortodóntico y al tratamiento ortopédico. No es así de simple como creer que yo puedo mover estas piezas como yo quiera y esto va a responder de la manera más idónea. Vamos a descuadrar muchos aspectos de la oclusión y el equilibrio corporal, del baricentro integral. Pero le estaba diciendo que estas platinas, esta de Cervera, las platinas de Braco, que miden grosso modo más o menos medio milímetro, que todas estas platinas ya han sido demostradas por la investigación, capaces de hacer de dar algunas respuestas. Entonces yo le traigo hoy un aparato que le vengo contando hace algunos días que se llama el Equiplan, este aparato, que es el escudo de Wimler. Este escudo de Wimler con un Equiplan soldado encima para traerlo desde atrás y poder producir la excitación de los bordes incisales. Básicamente producir una excitación de los bordes incisales desde atrás, sin afectar la dinámica de este aparato que se llama el activador abierto elástico, que comúnmente llamamos CLAM. Este aparato es un aparato básicamente dado para conseguir amplitud transversal, que no debe afectarse. De hecho, veo que muchas personas a veces lo afectan y le ponen un arco dorsal, unen estos dos cuerpos de acrílico. Estos dos cuerpos de acrílico están suspendidos en este gran omega palatino y eso es lo que le da la elasticidad que tiene. Entonces no podemos pensar que le podemos poner una porción acrílica o que le podemos meter un tornillo, porque entonces pierde sus virtudes, que es la virtud, que es básicamente la virtud de su dinámica, de su elasticidad, ¿cierto? Entonces esto es un aparato CLAM que hace algunos años he venido implementando con esta platina de acero para producir una excitación eléctrica. Este aparato es el Equiplan de Pedro Planas, lo desarrolló Pedro Planas para ponerlo sobre las caras, sobre los bordes incisales de los incisivos inferiores y que existiera, atento con esto, que esto es lo moderno de lo que vamos a discutir, el aparato de mi maestro Pedro Planas Casanovas, el grande Planas Casanova, buscaba producir una excitación eléctrica al contacto de estos dos procesos alveolares, donde, lástima que no estoy siendo capaz de ponerlo porque no tengo la habilidad necesaria para hacerlo desde este punto en que estoy, pero básicamente el Equiplan tenía que tener contacto superior y contacto inferior, y eso convertía el aparato en un aparato excepcional bimaxilar. Pero había casos, como este por ejemplo, donde hay una premaxila ligeramente deprimida. Yo quiero que la observemos acá, deprimida en sentido vertical. Que no le iba muy bien ponerle el Equiplan de esta manera. Entonces, frente a esos casos, me vi en la necesidad de buscar cómo producir una excitación eléctrica de estos dientes
con esta gran curva, cómo producir una excitación eléctrica de estos dientes, para que la dimensión vertical se aumentara, para que se desprofundizara la mordida, justo donde estaba el problema, no indiscriminadamente permitiendo extrusión o egresión de todos los procesos dentoalveolares. ¿Cómo podríamos lograr que hubiera egresión de procesos dentoalveolares posterior-inferiores solamente? Que la premaxila pudiera descender, que estos posteriores por lo menos no se descendieran, porque es muy fácil poner un aparato bimaxilar y dejar un componente, dejar un espacio libre interoclusal para que crezcan los dientes indistintamente, como dicen algunas señoras en mi país, a la topa tolondra, que crezcan a la loca, y se aumenta la dimensión vertical. No, recordemos que este plano clusal tiene un referencial importante, y decíamos ayer, en el video de ayer, que el plano clusal más fisiológico que existe corre paralelo a un plano hipotético que corre por encima como una pulgada arriba, que se llama el plano de Camper, un plano que desarrolló un holandés, Petrus Camper, para conjugarlo con un ángulo facial de Camper que iba de nasolabial a la frente, y el plano de Camper, y con ese ángulo, con los grados de ese ángulo, del ángulo facial de Camper, él definía quién era negro y quién no. Usted es negro, usted no, usted no. O sea, era un trabajo racista que terminó siendo muy importante si retiramos el plano facial de Camper y nos paramos meramente en el plano de Camper, que va de nasolabial a tragus, y olvidamos el ángulo facial de Camper como determinante de saber qué tan prógnata es alguien para determinar su raza, y nos paramos meramente en el plano de Camper y establecemos el plano clusal como el plano más fisiológico que existe, corriendo paralelo a un plano hipotético que usted puede dibujar sobre la cefálica lateral en su negatoscopio. Abandonando un poquito los trazos cefalométricos, usted puede llegar con un vidriograf, con un lápiz blanco, y dibujar el hipotético plano clusal, o dibujar el hipotético plano de Camper, o dibujarlos los dos y dibujar un plano facial, no el de Camper, sino un plano facial que podría ir de la frente al punto A y nada más, ignorando el punto B, y establecer no un ángulo facial, sino establecer algún referencial de trabajo para saber quién es su plano Camper. Recuerde que su plano clusal en los pacientes clases 3 tendrá una convergencia, no así de dramática como se la estoy mostrando, asumiendo que el lápiz azul es Camper, no así de dramática, no así de convergente, ¿cierto? Pero tiene una ligera convergencia anterior, porque la mandíbula, con su prognatismo, con su dinámica, con su gran tamaño, podría suprarrotar la maxila de pegarle de esta manera. Este no es el caso, para que no se confunda con él, este no es el caso de un paciente prógnata que va a suprarrotar la maxila. Pero en síntesis, lo que quiero decirles es que el plano de Camper del paciente con hipoplasia maxilar o con prognatismo mandibular, ese que todavía inocentemente llamamos clase 3, aunque pueda tener relación molar clase 1, ese plano clusal está convergente con Camper adelante, y que hay otros planos, particularmente el paciente clase 2 división 1, que se encuentra divergente. Obsérveme este ejercicio, divergente, no en este dramatismo exagerado que hago para mostrárselo, que está divergente divergente hacia adelante o convergente atrás, que es otro plano. Entonces, necesitábamos resolver algunos problemas donde no se podían tocar los bordes incisales, y por el contrario, se necesitaba dejar que la premaxila descendiera. De esa manera, apoyado en el escudo de Mimler, se soldó el equiplan B en este sector, y así no afectábamos la dinámica del aparato, es decir, el aparato seguía siendo dinámico, porque realmente lo que teníamos era un excitador eléctrico de los bordes incisales, donde ya no se requería que hubiera contacto con los dientes superiores.
sino que hubiera una excitación de los bordes incisales inferiores meramente. Y de esa manera empezó a nacer el concepto hasta que llegamos a este elemento. Esto es una platina de acero del mismo calibre que tiene ya, además de ello, tiene un propulsor mandibular, es decir, tiene la posibilidad de estar puesta en el sector anterior, sosteniendo el cambio de postura a manera de terapia que usted le hizo a la mandíbula, cuando esta mandíbula, que estaba por allá en distorrelación, usted la obligó mediante una mordida constructiva a ponerse en un sector anterior. Eso requiere un propulsor, y el propulsor es este aparato. Este es el propulsor, es un propulsor desde adelante, un propulsor eléctrico agarrado por un arco vestibular y traído desde adelante, donde hay un espacio virtual que a veces decimos, o dice alguna literatura, que es el espacio virtual hacia donde migrará la mandíbula. Eso no es cierto. Este es el espacio virtual hacia donde esta mandíbula se desarrollará. Recordemos que una cosa es el tamaño de esta entidad, que tiene que ver con este espacio virtual hacia donde se va a desarrollar, y otra cosa distinta es la relación de esta entidad llamada mandíbula con respecto a la maxila, que tiene que ver con la relación condilofosa y con los centros de crecimiento. Entonces son dos cosas distintas, atento con esto. No es fácil explicarlo, no es fácil entenderlo. Entonces, en esa medida, este espacio virtual es el espacio virtual para el desarrollo de esta entidad llamada mandíbula, que muy seguramente se encuentra comprometida no solo en tamaño. Yo siempre digo que nosotros deberíamos hablar más bien de insuficiencia mandibular, aunque pues el mundo dirá que absurdo, que como un suramericano va a decir que insuficiencia mandibular, una mandíbula distal, una mandíbula en distorrelación, esa que comúnmente nos quedamos llamando por sus parámetros dentales, meramente dentales, clase 2, esa mandíbula distal o en distorrelación lo que tiene es una insuficiencia. Insuficiencia es falta de suficiencia. Y suficiencia es tamaño y dinámica. Sus órganos tienen tamaño y dinámico, están suficientes. Si no tienen tamaño, si no tienen el tamaño acorde y la dinámica, es posible que usted tenga órganos insuficientes. Esta mandíbula, las mandíbulas distales, podrían estar mejor calificadas y mejor entendidas por el estudiante al momento de su formación como insuficiencia mandibular, que llevaría al estudiante tácitamente, apoyado en su acepción semántica de los vocablos, a pensar que hay una cosa que no tiene suficiencia, que no tiene tamaño, que no tiene dinámica, y podría ser mucho mejor calificativo que el calificativo clase 1, clase 2 o clase 3, pero no podemos cambiar la odontología de un día para otro, pero pienso que sí estamos en la era de una alta evolución donde tenemos que entender que esto está por comenzar, que esto está por empezar y que tenemos que ir superando y que tenemos la obligación de evolucionar los conceptos, no de quedarnos anclados en unos conceptos que nos entregaron algunos autores de manera excepcional en unas investigaciones importantes, pero que finalmente tenemos que pensar en otros conceptos, en desarrollar otros conceptos. Entonces le presento una herramienta que va a ayudar a que esta premaxila pueda descender, y que estos posteriores puedan no descender y que pueda haber esto, que pueda haber este contacto. Para que estos posteriores no puedan descender. Y si se da el ascenso o la egresión de estos procesos dentoalveolares, que son los deprimidos en estas grandes curvas. Entonces, esperar que haya una respuesta donde debe haber la respuesta. Porque cuando hablábamos de insuficiencia mandibular, también hablábamos de la ausencia de tamaño y de dinámica y de volumen. En esencia, insuficiencia es falta de tamaño, falta de dinámica, falta de volumen, falta de todo esto para poder cumplir con su objetivo. Recordemos que es la mandíbula, esta de abajo, la mandíbula, el maxilar inferior,
quien con su frote lateral y su cuadratura, no puntiagudeza como esta, es la mandíbula quien con su cuadratura, su suficiencia, su dinámica, macerará o servirá de mortero a esta entidad para darle tamaño. Es la mandíbula quien con su tamaño, su dinámica y su todo va a producir el desarrollo de esta entidad. Y por consiguiente, hay que conseguir darle tamaño, dinámica, forma, función, porque hay insuficiencia mandibular. Entonces es esto. Entonces, a raíz de eso, buscamos el mejor aparato existente, que es el método CLAMP, dinámico elástico. Recordemos que en el mes de marzo, comenzaremos una gira en Latinoamérica, donde estaremos en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Perú, en Ecuador y en México, hablando de todos estos dispositivos adicionales que conforman el nuevo CLAMP, el nuevo activador abierto elástico, el nuevo entrenador miofuncional, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, le presento este dispositivo, que es un dispositivo que es el mismo CLAMP, solo que ahora tiene lo que necesitan las mandíbulas insuficientes. Un excitador, alguien que le produzca una excitación eléctrica a los bordes incisales y que tenga espacio virtual, no para la distorrelación, sino para darle el tamaño. Un arco separado como este, donde la mandíbula, ante la dinámica del aparato, podrá tener alguna movilidad lateral y por consiguiente conseguir el tamaño, su ausente tamaño y su dinámica. Entonces le presento este método, que no es más que el CLAMP, le decía, con un par de platinas de acero, también calibre 0.5, aunque estas platinas se están produciendo en 7 rayas, no en 5, para que finalmente tengan un poquito más de fuerza, de fortaleza. Ahora, todavía sabemos que estas platinas son capaces de mantener y no dejar descender el plano del maxilar. No sabemos su componente eléctrico, qué otra respuesta pueda tener, pero le voy a contar. Estas platinas en determinado momento las hemos puesto habiendo pasado una lima de uñas por estas 4 cúspides, habiendo pasado una lima por estas 4 cúspides, y pegando la platina después de haber pasado la lima por las 4 cúspides, desgastando tal vez medio milímetro, 1 milímetro, y construimos el aparato. El aparato obviamente no va a servir en la boca del paciente porque el técnico le hizo un desgaste a estas cúspides, entonces el aparato va a entrar y como en clínica no se va a desgastar ninguna cúspide, sería absurdo, el aparato va a quedar puesto, pero alejado, separado, porque el aparato fue construido aquí. Entonces va a quedar haciendo una presión en estos dientes que terminará haciendo que este omega palatino quede alejado. Este omega palatino quedará clínicamente alejado así, no en esta exageración. Y la lengua le hará este estímulo constante, la lengua le hará este estímulo, y eso podrá ascender el plano oclusal, no en estos casos, no en este caso, en un caso dramático donde haya una maxila con un descenso posterior de la maxila, del maxilar superior, ¿cierto? Pero básicamente aquí estamos ahora. Yo pienso que el maestro Braco está vivo, que desarrolló esta platina para contactar directamente con todos los dientes. No está tan, de hecho Planas nos lo ha dicho siempre, esta platina debe hacerse por porciones. Y en la investigación estamos trabajando qué estímulos va a tener esta platina de acero, qué respuesta va a tener estos estímulos sobre los dientes deciduos, sobre este primer y segundo molar deciduo. ¿Qué respuesta va a tener esta excitación eléctrica? Porque finalmente la platina no se está usando de esta manera, sino que se está usando por separado, y hay platinas grandes para primeros molares permanentes, pero hay platinas también para primero y segundo molar deciduo. Entonces, esto es importante que lo tengamos presente, y cualquier duda frente a este tema, adelante. Ahora, lo invito a que
nos acompañe en nuestra reunión. Estaremos en la ciudad de Pereira para los colombianos, en Pereira, la primera semana de abril. Estaremos reunidos en Pereira hablando del método CLAM, esto para los colombianos, para que se inscriban con la doctora Margarita Ramírez, que es la organizadora del evento. La doctora Margarita seguramente nos va a poner algún mensaje en este video para que la puedan accesar, para que la puedan hablar con ella y entonces puedan conversar con ella. Estaremos también en Chile, estaremos en Ecuador, en Bolivia, en Perú. En Perú estaremos en el Ateneo Peruano de Ortopedia Maxilar. La última semana de abril, el 28, 29 y 30, sábado, estaremos en el Ateneo Peruano, donde estuvo el profesor Clan, otrora, hablándonos de su método. Y me parece muy interesante que en ese mismo Ateneo, en la ciudad de Lima, estaremos hablando de su método. Entonces están invitados todos ustedes, los peruanos también, a que nos reunamos, aunque el grupo ya está casi a tope, pero si le interesa, recuerde que en mi muro, usted más abajo podrá encontrar un vínculo con el que usted, solamente cliqueando sobre el vínculo, se agregará automáticamente al grupo WhatsApp, donde podrá consultar acerca del tema y donde se están poniendo videos a diario del método CLAM, de la mordida constructiva, que es otro tema que estudiaremos en Lima y en todos estos países. En Argentina estaremos la primera semana de junio en Buenos Aires. Y ¿qué más le cuento? No, estamos en este proyecto adelante. Este es el aparato que necesitan nuestras comunidades infantiles. Es un método terapéutico. Me preguntaba una doctora hace algunos días que por qué razón decía yo que este es el único método que es capaz de resolver todas las variables existentes en las alteraciones esquelético-dentales. Este aparato, dotado de algunos dispositivos, de estas platinas, de acrílicos interoclusales, de ausencia de acrílicos interoclusales, de dispositivos eléctricos, puede conseguir resolver los problemas en los 3 planos del espacio de interrelación maxilar y en los 3 planos de tamaño de las arcadas dentales. Es decir, puede resolver forma y relación al tiempo que resuelve la función, forma y función. Puede resolver los planos de forma, puede conseguir tamaño individual de las arcadas dentales y puede conseguir interrelación en los 3 planos del espacio. Por vuestra atención, muchas gracias. Estamos en contacto. Dios les guarde.